Dicen que hay caminos que se revelan con claridad y caminos que solo aparecen cuando todo lo demás se derrumba. E dicem que há desafios que parecem golpes, mas são empurrões divinos. La mayoría de la gente cree que un problema es un obstáculo. Florence Scovel Shinn enseñó lo contrario. Cuando algo se bloquea, es porque otro camino ya fue preparado para ti. Y aquí está la paradoja. Intentamos sostener lo que se cae, en vez de seguir lo que se abre. Déjame preguntarte directamente, ¿cuántas veces has sentido que la vida te quitó algo sin explicación? Un empleo, un plan, una relación, un proyecto, algo que parecía tu ruta segura. ¿Y cuántas veces te preguntaste, ¿por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? Hoy escucharás la historia de alguien que hizo exactamente esas preguntas. Un hombre que vio su estabilidad romperse en cuestión de horas. Un desafío, un golpe, un problema inesperado. Pero lo que parecía una pérdida era una dirección. Lo que parecía un cierre era un pasaje. Lo que parecía injusto era una puerta vibratoria moviéndose a su favor. Y tú, mientras escuchas, quizá reconozcas algo. El reto que hoy intentas evitar puede ser el camino que estabas pidiendo. ¡Prepárate! Esta historia te mostrará cómo la vida redirecciona cuando ya no escuchas el susurro. Marco tenía 38 años, un empleo estable en una empresa de logística y una rutina tan predecible que podía describirse con los ojos cerrados. No era un hombre infeliz, pero tampoco era un hombre vivo. Despertar, trabajar, volver a casa, dormir y repetir. Su sueño siempre había sido distinto. Quería abrir un pequeño taller de carpintería, no para volverse rico, sino para volver a sentirse humano. Las manos trabajando, los sentidos despiertos, la creación vibrando. Su abuelo había sido carpintero y él siempre sintió que había heredado ese llamado silencioso. Pero cada vez que pensaba en renunciar para dedicarse a eso, una frase le cortaba el paso. ¿Y si no funciona? El miedo era más fuerte que el deseo. La seguridad pesaba más que la vida. Y entonces, un martes cualquiera, todo cambió. Entró a su trabajo y notó un silencio extraño. La mirada tensa de sus compañeros, las puertas cerradas, los jefes reunidos. A media mañana recibió un correo. Reunión obligatoria a las 11. El corazón se le apretó, como si el cuerpo supiera algo antes que la mente. A las 11 en punto, el director habló. La compañía está realizando ajustes. Lamentamos informar que varios puestos serán eliminados. Y el nombre de Marco apareció en esa lista. No hubo explicación, no hubo espacio para diálogo. Solo una carpeta fría con instrucciones y un gracias por sus servicios. Salió del edificio con la sensación de estar expulsado de su propia vida. El viento le golpeaba la cara. La calle parecía más grande y él más pequeño. ¿Por qué ahora? ¿Qué hice mal? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? La duda no gritaba, susurraba, en portugués y español, mezclándose en su mente como si la confusión hablara dos lenguas. ¿Ese eu não conseguir? ¿Y si nunca me recupero?
e se acabou tudo para mim. Las horas siguientes fueron un torbellino. Revisó su cuenta bancaria, llamó a 2 amigos, actualizó su currículum, buscó vacantes en internet. Nada parecía hacer sentido. Nada respondía. La noche llegó y el silencio se volvió más pesado. Marco se sentó en el suelo de su sala, apoyado en la pared, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba. ¿Por qué me quitan lo único seguro que tenía? Eu não pedi isso. No puedo empezar de cero. Y entonces ocurrió el quiebre. No un grito, no un golpe. Un susurro profundo, casi inaudible. No tengo control de nada. Ese pensamiento fue la fractura interna, la rendición del ego, la entrada al vacío, la antesala de un milagro. Marco permaneció así, en silencio, hasta que sus ojos encontraron un objeto que no había visto en meses. Un libro viejo que su madre le había regalado cuando era joven. El juego de la vida y cómo jugarlo. Lo tomó casi sin pensar. Lo abrió al azar y leyó. Nada se pierde. Todo se reemplaza. La vida nunca te quita sin darte dirección. Sintió un golpe suave en el pecho, como si una parte dormida despertara. Pasó la página. Cuando un camino se cierra, es porque no era tuyo. No resistas. La puerta correcta ya está abierta. El corazón comenzó a latir distinto. Esa frase le recordó algo. De niño, su abuelo siempre le decía: el bosque nunca cierra un sendero sin abrir otro. Você só precisa perceber o que mudou. Y ahí lo entendió. Por primera vez en todo el día, su empleo no había terminado. Su empleo había terminado con él. El trabajo lo había soltado. Lo que él no se animaba a soltar, la tensión, el dolor, el miedo, no eran castigos, eran empujones. Estoy siendo redirigido, dijo en voz baja. Miró sus manos, callosas, fuertes, hechas para crear. Sintió una memoria espiritual recorriéndolas, una historia que llevaba años dormida. Recordó cuando construyó la mesa de su cocina, la satisfacción, la paz, la vida volviendo al cuerpo. Recordó cuando un cliente le había dicho: deberías dedicarte a esto, y él había respondido: no es seguro. Recordó cuando su madre le dijo entre risas: el carpintero que llevas dentro no te va a dejar en paz. Y sin embargo, nunca se atrevió. Hasta ahora, hasta que la vida lo empujó, hasta que el desafío llegó. Florence resonó de nuevo en su mente. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se convierte en camino. Y Marco dejó de resistir. El miedo seguía ahí, pero ya no estaba al mando. Este no es un final, pensó. Es un inicio que no quería reconocer. Y entonces la claridad llegó como un rayo. No he perdido un trabajo. He recuperado un llamado. Marco colocó el libro en la mesa. Encendió una vela pequeña. Se sentó con la espalda recta, las manos sobre los muslos, los pies firmes en el piso. Cerró los ojos, respiró profundo. Sintió el miedo, pero no le huyó. Lo observó, y con una calma que no venía de él, sino de algo mucho más alto, declaró: acepto la dirección divina.
O camino certo ja está abierto. El reto se convierte en mi camino. El aire cambió. La vela dejó de titilar. Su cuerpo se sintió más ligero. No había euforia. Había certeza. Una certeza silenciosa, firme, innegociable. La clase de certeza que cambia destinos. A la mañana siguiente, Marco despertó distinto. No porque su situación estuviera resuelta, sino porque su energía ya no estaba rota. Hizo café, lavó los platos, abrió las ventanas y, por primera vez en años, entró al pequeño cuarto donde guardaba herramientas viejas. Acarició un pedazo de madera. Sintió un calor suave en el pecho, una señal, un llamado. A media tarde, revisando su correo, vio un mensaje inesperado. Era de una amiga de su madre. Marco, me dijeron que haces trabajos de carpintería. ¿Podrías construir una estantería para mi tienda? Pago bien. Se quedó inmóvil, no sorprendido, coherente. Al día siguiente, otro mensaje. Un vecino necesitaba reparar una mesa. Luego otro, un pequeño café buscaba a quien fabricara un mostrador rústico. Todo en 2 días. 3 oportunidades, 3 confirmaciones claras. La vida no estaba castigándolo, estaba ordenándolo. Estoy siendo guiado, susurró, con una sonrisa que no recordaba haber sentido desde hacía años. En una semana tenía 5 pedidos. En un mes, suficientes encargos para vivir. No rico, pero pleno. Y mientras lijaba una pieza de madera, recordó la frase del libro: nada se pierde, todo se reemplaza. Y añadió mentalmente: siempre que estés dispuesto a caminar. La historia de Marco no es extraordinaria por lo que perdió, sino por lo que se atrevió a ver cuando la vida le cambió el guión. Florence decía: la dirección divina corta el camino del miedo. Cuando la vida cierra una puerta, no te está castigando, te está moviendo, te está protegiendo de quedarte donde ya no debes estar. Te está recordando que tu propósito no se marchita, solo espera a que tú dejes de resistir. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es el reto que estás viendo como enemigo? ¿Qué situación te está empujando? ¿Qué pérdida estás interpretando como castigo cuando quizá es una invitación? La vida no te quita, te redirecciona, y su dirección siempre es perfecta. Si esta historia despertó en ti esa fuerza que olvidaste, si reconociste que hay caminos pidiéndote valentía, continúa este camino conmigo. La próxima enseñanza te mostrará cómo activar la guía divina para que el próximo reto sea tu próximo camino.